Academia Sabia. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. A ver, chicos, chicas, alguien que me confirme, que me está copiando, que me escucha. ¿Me escuchan, señoritas, caballeros? Ya, ok, gracias. Sí. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar nuestra clase virtual remota y obviamente pues hay que ir recordando y manejando algunos conceptos fundamentales, elementales, como qué son los deberes, qué son los derechos, cuáles son esos derechos fundamentales y dentro de los antecedentes de los hechos o sucesos históricos, cómo se han ido formando a través del tiempo y el espacio lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, hay que remontarnos al año de 1776, en el mes de julio, exactamente el 4, cuando obviamente se dio pues la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Y de ahí vamos a también a resolver las preguntas de las diferentes áreas del último examen de la Decana de América, que viene a ser pues nuestra prestigiosa universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si ven o no. Ya. Bien, jóvenes, quiero que alguien me confirme si puede ver las imágenes de las preguntas en sus pantallas respectivas. A ver, me confirman, por favor.
A ver, jóvenes, alguien que me diga si es que puede ver las preguntas en la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me copian? Profesor, profesor, ¿me escucha? Bien, jóvenes, a ver, ¿están viendo las imágenes de las preguntas? Benjamín, Katrina, ¿ven las imágenes en sus respectivos monitores? No, profe, no se ve. Ya, entonces, en el área DE que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, bueno, les cuento que los derechos del niño y obviamente de la niña fueron implementados en un 20 de noviembre Profe, de profe. 1979, Chicos, un ratito, y estoy hablando por interno con el ¿ya? encargado para que Y pueda ver, porque el nuestra profesor no Declaración nos está leyendo. Universal Un ratito, por de favor. los Derechos Humanos se dio después de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben por historia universal, se gestó de 1939 a 1945, ¿no? Y 2 a 3 años posteriormente, en la ciudad de París, Francia, Europa, con 51 naciones que suscribieron y firmaron el acuerdo de la ONU, se dio pues esta declaración el 10 de diciembre de 1948, ¿ya?
Así. Bien, jóvenes. Entonces, quiero, por favor, que me confirmen si ahora sí están viendo las preguntas que se tomaron en San Marcos en el último examen. No, profe, no se ve. Bien, jóvenes. Ahora sí están viendo las imágenes. Ahora sí, profesor. Bien, jóvenes. Ahora sí, pueden ver las preguntas. Confírmenme, por favor. Sí se ve, profesor. Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Sí, ¿no, hija? Sí, puedes ver las preguntas, ¿no? Sí. Ya. Sí, sí se ve. Profesor. Dice que no se escucha. Sí, ya han contestado ahorita. Ah, ya. Bien, entonces, en la pregunta dice, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña es un tratado internacional compuesto por
54 artículos. Reconoce que las niñas son individuos con derechos básicos, elementales, fundamentales, de las que deben, dice, disfrutar sin discriminación, ya sea de procedencia étnica, culto religioso, ideología, color de piel, situación socioeconómica, cultural, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta dice, uno en romano dice participación infantil, expresión libre e intervención plena en asuntos de su interés. La dos en romano dice identidad reconocida, salvo por el Estado, dice, a través de sus órganos competentes, supervivencia para desarrollarse y poder alcanzar su mayor potencial, y protección, cuidados y prevención como responsabilidad, dice, de los padres. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, ¿qué dicen? A ver. ¿Cuál sería ahí la alternativa que contiene? No, pero no tiene que ser. ¿Qué quieres que haga? Entonces ahí. Ujú. Eso no puedes maximizarlo. Lo que está en la pantalla.
Ya, ahora sí. Ya, bien chicos. Entonces, la respuesta de esa pregunta serían supervivencia, ¿no? En condiciones para desarrollarse y poder alcanzar su mayor potencial. Y 4 en romanos también, protección, cuidados y prevención como responsabilidad absolutamente de los padres. La letra E, ¿ya? 3 y 4 en romanos, ¿sí? Muy bien. Profesor, En la pregunta que sigue, dice, los hechos dolosos cometidos por los altos funcionarios o servidores públicos, enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, prevaricato. Ahí te explico, por ejemplo, ya, muy bien. Entonces, chicos, por ejemplo, el término prevaricato significa el juez, ¿no? Del caso que está llevando para el fallo judicial o la sentencia, él sabe, por ejemplo, que la persona es inocente, pero él con anterioridad ya la declara culpable, ¿no? De forma ilegal o Profe, antijurídicamente, ¿sí? profe, Dime. en la uno podría explicar por qué no puede ser la B. ¿La letra qué? A la B. Y también la 2. La 1. La letra B, solo 1 y 3. Es que obviamente cuando dice participación infantil, expresión libre, intervención en sus asuntos de su interés. Si el niño solamente tiene interés en jugar o comer dulces o no hacer nada, no puede él hacer también lo que quiera porque está bajo la patria potestad de sus padres. Obviamente que los niños tienen derechos, pero también tienen obligaciones, ya que todo menor de edad está bajo la patria potestad de sus padres. Entonces, la finalidad es su supervivencia, que viene a ser la vida, las condiciones para desarrollarse y poder alcanzar su mayor potencial, ya que cuando todo el mundo cumple 18 años, sale fuera de la patria potestad y tiene capacidad de ejercicio. Entonces, por eso en la 1 la respuesta es la E. Solo 3 y 4 romanos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? profesor, ¿Sí? disculpe, ¿por qué no podría ser la 2 de identidad? En cuanto a la identidad, dice, reconocida solo por el Estado a través de sus órganos competentes, pero también hay otras instituciones civiles, culturales, deportivas. No puede haber una exclusividad. Todo derecho, una de las características es que es de aplicación universal en todas las áreas, segmentos, planos y ámbitos. Ahora sí. Sí, profesor, gracias. Ya, claro. Es que obviamente por eso que hoy en día los niños y los adolescentes, como no cuentan con esos fundamentos morales y espirituales, están pues no extraviados y hay mucha delincuencia, ¿no? Y deserción educativa, pues. Entonces siempre tiene que haber la conducción, no solamente de los padres, sino del Estado y de las diversas instituciones, ¿no? Ese es un gran problemita que estamos enfrentando, hijos, hijas, en los últimos 20, 30 años, ¿no? Es decir, no hay, ¿no? Valores, no hay ética, ¿ya? Acuérdense, pues, que la ética es la disciplina filosófica que estudia la teoría del valor, ¿ya?
Muy bien. En otra pregunta dice, los hechos dolosos cometidos por funcionarios o servidores públicos, enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, prevaricato, como les estaba hablando, la palabra pre significa ex antes y varicato antes del veredicto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo sé que tú eres inocente, pero con un ex antes de lo que viene a ser el fallo judicial o la sentencia, yo te declaro culpable, pero sé que eres inocente realmente. A esa situación se le denomina prevaricato, antes varicato del veredicto, antes del veredicto, ¿ya? Entonces, dice, son denunciados por, primero todo comienza con la denuncia en la respectiva comisaría, ¿ya? Y de ahí quien hace la denuncia pública, por eso se llama Ministerio Público Fiscalía de la Nación, la respuesta ahí sería la letra A, el Ministerio Público, ¿correcto? El Ministerio Público es uno de los 10 órganos autónomos de la Constitución Política del Perú. Tenemos 3 del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, OMPRENIEC, tenemos 3 del sistema económico, Banco Central de Reserva del Perú, Contraloría General de la República, y tenemos lo que viene a ser la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, ¿correcto? Entonces, en la respuesta de la 2, viene a ser el Ministerio Público, ¿ya? Porque el Poder Judicial administra la justicia a nombre de la nación. El Poder Judicial no crea, modifica o amplía o deroga, suprime, que significa elimina, las leyes, ¿ya? Recuerden, chicos, chicas, que los 3 poderes del Estado obviamente trabajan de forma conjunta e integrada, pero obviamente ellos tienen su separación, tienen sus funciones exclusivas. El Ejecutivo ejecuta los lineamientos directrices de las políticas generales, tributaria, fiscal, de consumo, de inversión, de producción, etc. Y los únicos que se encargan de crear, elaborar leyes, legislativo, leyes, se le llama Parlamento Nacional porque deriva del idioma italiano io parlo, yo converso, yo dialogo, ¿no? Por eso es Parlamento, Congreso, Poder Legislativo. Ahora, vamos a ver la otra pregunta, ¿ya? Profe, Dime. en la pregunta 1, la cuarta dice protección, cuidado y prevención como responsabilidad absoluta. ¿No estaría ilimitando? Como también el Estado no podría ayudar. ¿Podría explicar eso? Ya, lo que sucede es que todo niño o niña está en sus primeros años absolutamente al cuidado de sus padres, porque ya te dije que era la patria potestad. Potestad significa facultad, virtud o atribución. ¿Tú cuántos años tienes, hija? 19. Tú saliste fuera de la patria potestad, tú eres una ciudadana con capacidad de ejercicio. Legalmente tus padres, por ejemplo, si ellos ya no quieren, ya no te dan de comer, no te dan casa, ni calzado, ni vestido, ni medicinas, porque tú ya eres una persona mayor de edad. En cambio, cuando todo niño o niña está bajo el cuidado de sus padres, obviamente el cuidado es absoluto por parte de los dos, ¿ya? Eso es así. Entonces, ya estamos vuelta, reafirmando, porque solamente es solo 3 y 4, ¿ya? Profe, ¿y el Bien, Estado no se encargaría también de la prevención así? Prevención, protección. claro, el Estado, pues, dentro de sus funciones, tiene que no solamente cuidar al niño, sino al anciano, a la mujer y a todo ser humano, ya que los seres humanos tenemos derechos simplemente por ser un ente biológico, ¿ya? Un ente biológico, por nuestra naturaleza humana.
no interesa algún tipo de condición, de color de piel, situación socioeconómica, cultural. Entonces, en eso se sustenta los derechos humanos, biológico, ente humano. Ah, entonces sería como que más exclusivo de los padres, ¿no? Pero también el Estado podría intervenir, algo así. Obviamente, los niños están al cuidado pues exclusivo de los padres. Dentro de los primeros años de su desarrollo humano, dentro del vientre de la madre, el concebido, de neonato, recién nato, recién nacido, es bebé o bebita, de 0 a 2 años. 2 años y un día, niño de primera instancia, hasta los 7, 8. Niño o infante de segunda instancia, de 8 a 11, 12 o 13 años. De 13 a 16, puber o pubesciente. Y de 16 hasta, ¿no? 24, según la ONU, ONU viene a ser adolescente. Eso es psicología combinado con cívica y combinado con historia universal, ¿no? Que son la Declaración de los Derechos Humanos, como les mencioné al inicio, 10 de diciembre de 1948. Entonces, ahora vamos a ver la pregunta 3. Dice, mientras revisaba sus redes sociales, un estudiante del nivel de secundaria se percató de un video editado, recién subido, como parte de un comercial de una empresa del Estado, en el que supuestamente se escabullía del colegio antes de la hora regular de salida. Punto. Como resultado de la viralización del video, padeció de burla y acusaciones públicas. El estudiante que afirmaba no ser el que aparecía en el video, indignado, pues, preocupado, comunicó tal hecho a su señor padre, en la que dice, combina, es decir, invita, combina a otorgarle copia del video original, sin edición, a fin de corroborar, certificar que no era su hijo el que allí aparecía. Como la empresa omitió responder y acceder a el pedido solicitado, el padre del estudiante está en condiciones de iniciar, a ver, ¿qué acción? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Es que en el proceso del examen de admisión, obviamente, pues, de cada curso, obviamente te pueden preguntar, pues, de cualquier parte de un promedio de 40 o 50 temas de cada curso. Entonces hay que saber conceptos básicos que ya la otra semana vamos a ir desarrollando semana tras semana. Esta clase es para salir de dudas cuál es la respuesta, ¿no? No tenemos también que analizarlo profundamente, parte por parte, porque obviamente demandaría mucho tiempo y conocimientos previos, mínimo de 30 temas de cívica, o por ejemplo 30 temas del curso de álgebra o de historia del Perú, de historia universal. La respuesta de la 3 está en el título 5º, artículo 200 de la Constitución Política del Perú. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuáles son esas 6 garantías constitucionales? A ver si tienen una idea
o una referencia? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cuáles son esas 6 garantías constitucionales? A ver. ¿Alguien recuerda? O en el colegio, en cuarto o quinto, que les enseñaron. En este caso, como el padre pues pidió el video original sin editar, él está pidiendo el derecho del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que es derecho a la información. Y ese artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en el inciso 5.6 de la misma Constitución, señala algunas excepciones, ¿no? Entonces, la respuesta de la 3 sería el habeas data. Habeas data en el idioma latín significa traed el dato, traed el dato. Ustedes recuerdan pues que la mayoría piensa que el idioma castellano o español, que está conformado de más de 200.000 vocablos, solamente después español. No, nosotros hablamos de diferentes raíces. Por ejemplo, hoy hay que subir a la azotea. La azotea es una palabra árabe. Ahora en el recreo me voy a comer mi choclo, quechua. En la tarde voy a ir a mis clases de piano, italiano. Como no me están atendiendo, voy a dispararles con mi revólver, inglés. Entonces, la mayoría creemos que todo solamente es español o castellano. Profe, No, mayormente utilizamos vocablos griegas y latinas. Entonces, en la 3, ya jóvenes, la respuesta es la letra D, el habeas data. El habeas data del título quinto, artículo 200 de la Constitución Política del Perú, señala las 6 garantías constitucionales. El habeas corpus, el habeas data, la acción popular, la acción de cumplimiento, la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad. Ese es un tema que por la sexta, séptima, octava semana, según la programación que nos den en la institución, lo vamos a desarrollar en un bloque. Ya para eso no se preocupen, pues ya la coordinación les va a enviar su material respectivo con las preguntas respectivas y a nosotros pues desde acá virtualmente hacemos la explicación y obviamente pues ya van a tener su material informativo. Como les digo, ¿no? Esto es solamente para ir desarrollando de este último examen y para que entiendan, ¿no? Cómo vienen las preguntas, ¿no? Sean de eco, para completar, ¿no? O simplemente para marcar una de las alternativas, ¿ya? Una pequeña introducción, un pequeño introito, prefacio. Introito, introducción, prefacio, significa pues inicio, comienzo, ¿ya? Por eso que tienen que darle fuerte también al razonamiento verbal. Quiero que entiendan, profe, chicos, que iniciamos estas profesor, clases. Todos los cursos, todos los cursos se complementan y se integran. Nada se excluye. Nosotros una pregunta de cívica. profe, ¿nos escucha? Sí, sí, les escucho. No, es que le están escribiendo por el chat. Y no le... ¿Puede leer el chat, profe? A ver. A ver, ¿qué quieren preguntar, hijos, hijas? Pregunten. Profesor, ¿me escucha? Sí, dime.
Lo que pasa es que la mayoría estamos contestando por el chat del Zoom. Ahí estamos Ya. dando las respuestas a todo lo que dicen, pero parece que no lo ve. ¿Puede leer, profe, ahora el chat? ¿O todavía? A ver. Muy bien. Jean-Paul Baldión dijo la letra D. Alison de la Rosa, la letra D. Brittany Ocampos, la letra D. Marlene, la letra D. Ahí estoy viendo su chat. Miren. Profesor, yo tengo una duda. A ver, hija, dime. ¿Por qué no sería habeas corpus? Porque están dañando la integridad del joven y el habeas corpus defiende eso. ¿Por qué no sería eso? No, porque el habeas corpus es cuando te privan de tu libertad de forma ilegal o antijurídicamente. Es el padre ha solicitado la información del video sin edición y como le han denegado, él está presentando, ¿no?, un habeas data. El corpus, que significa cuerpo, ¿no?, trae del cuerpo. Por eso que a partir de mañana, que celebramos la Semana Diabla, se celebra el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces, una garantía constitucional tiene, pues, ¿qué te digo? Instancias que abarca. Todo lo que es derecho a la información es el habeas data. Por ejemplo, te vas a la ciudad universitaria y no te quieren brindar tu prospecto de examen de admisión con el costo requerido o con el pago estipulado, te deniegan esa información, entonces tú tienes que presentar un habeas data a ese funcionario, secretaria, persona o recepcionista administrativo que no te quiere pasar la información, sea en calidad gratuita o con el costo pagado en una institución nacional o extranjera. Entonces, ahí tenemos la figura del habeas data. Corpus es cuando te privan de tu libertad, ¿ya? Cuando te privan de tu libertad. Y profesor, entonces en la Constitución, ¿a qué se refiere con derechos conexos? Porque el habeas corpus es eso, ¿no? ¿Qué significa derechos conexos? Los derechos conexos significan los derechos que están conectados, ¿no?, a otros derechos, ¿sí? A eso significa con los derechos conexos, conjuntos, unos a otros, ya. Miren, para que ustedes puedan resolver cualquier pregunta de 18 o 20 cursos en San Marcos, lo que tienen que dominar es la teoría, ¿no? Y yo les digo desde ya, ¿no? El error de la mayoría de alumnos es que se vuelve clavetero. Solamente quiere la clave y cree que así similarmente va a venir. No. Por ejemplo, si tú no dominas que en la teoría de la demanda, que la demanda tiene pendiente negativa, la oferta pendiente positiva, o, por ejemplo, ¿no? Que la ley de los mercados o tercera ley de Adam Smith, ahí es diferente. La demanda es directa a su precio y la oferta es inversa a su precio. Entonces, no haces nada, ¿ya? Tienen que sacarse de su mente que va a venir igual y que va a venir en la misma posición la clave. No, hay que desde un inicio no cometer ese error. Ustedes tienen que manejar la teoría y saber utilizarla, ¿correcto?
Entonces, ya hemos dicho, cuando es todo lo que se refiere a derechos a la información, viene a ser el habeas data, ¿ya? Y cuando te privan de tu libertad, te meten preso sin mayor razón, sin una causal, entonces ahí tú demandas el habeas corpus, ¿correcto? Ahí vas a demandar el habeas corpus, ¿ya? Muy bien, a ver, hay que avanzar. Otra pregunta, porque no podemos solamente estar debatiendo una sola pregunta. Tenemos que contestar otra más. En cuanto, a ver, acá, quiero que la lean con calma y dice, los derechos humanos son un conjunto de facultades propias de la persona, por lo mismo, son inalienables. La característica de inalienables significa que no están sujetos a la compra y venta. Por ejemplo, ninguno de ustedes me puede decir, no, cómpreme mi derecho a la vida o máteme y págueme tanto. ¿Ya? A ver, de esa pregunta 4, díganme cuál creen que es la respuesta. A ver, con calma, léanlo y analícenlo. En otras palabras, el término inalienable, ¿sí? Significa, pues, son derechos que ni la propia persona, es decir, ni quien les habla, ni ustedes, ni el propio Estado, régimen de gobierno o gobierno de turno, pueden enajenarlos. La palabra, término o vocablo enajenar significa quitar. Enajenar significa quitar o eliminarlo o suprimirlo. Es decir, ni los propios ciudadanos podemos quitar esos derechos, ni el régimen de gobierno los puede quitar o enajenar, ni la OEA, ni la ONU, ni el presidente de Estados Unidos, ni el presidente ruso Vladimir Putin, etc. Recuerden, el ser humano tiene derechos simple y llanamente por su condición biológica, ente humano, sangre, tejidos, fluidos, ¿ya? Bien. ¿Cuál sería, a ver, díganme, la respuesta de la 4 o los valores de verdad y falsedad? Dice, ninguna persona puede renunciar a ellos o negociarlos. Eso es verdad. Ya. El Estado no puede enajenarlos. ¿Ya? ¿Y qué significa, pues, ya hemos dicho, enajenarlos? Quitarlos o suprimirlos, salvo excepciones. ¿Qué dicen ahí? A ver. Sí, ahí yo les estoy respondiendo. Sí. A ver, díganme. ¿Nadie tiene una respuesta en la 4? Están que lo escriben por el chat, profesor. A ver. Bueno, dice la respuesta a la D fue, a ver, también la letra D. Otros dicen que es la respuesta C. Celeste dice la respuesta C. Gabriel dice la respuesta C. Gisele dice la respuesta C también. A ver.
Katrina dice que la A, Luis Espinosa, la A, Jean Paul, la A, Dana, la A. Félix dice verdad. Alison falso. Marlene, en un estado de emergencia se limitan derechos. El régimen de sección del estado de emergencia o el estado de sitio está contemplado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Samuel dice la letra C. Natalie la C. Alison dice no es la A. Dicen los derechos humanos no se pueden, pero los fundamentales sí. Leticia dice la A. Yarixa la letra A. Ya. Entonces, para salir de las dudas, ¿no? La pena de muerte está contemplado en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú y dice, es exclusivamente en caso de guerra efectiva y obviamente de terrorismo agravado. Pero como estamos suscritos a los absurdos pactos de San José de Costa Rica, entre otros acuerdos, por eso que a muchos cabecillas y terroristas de acá del Perú no se les ha podido ejecutar, ¿no? Pero ya ese es asunto de el propio Estado y sus tratados o convenios con otros organismos internacionales. Ya, pero la pena de muerte, la Constitución Política del Perú señala que es en caso de guerra efectiva con otro país. Pero ahorita el Perú, pues, no está en guerra con ningún país. Ya, entonces para responder la 4, ¿cómo sería, cuál sería entonces la respuesta ya, habiendo conversado al respecto? ¿Qué me dicen? ¿Qué letra? ¿Cuáles son esos valores de verdad o de falsedad? Si salen todos los valores de verdad, una tautología. Si salen todos los valores de falsedad, una, ¿qué es? Una contradicción, ¿no? Y si tiene valores de verdad y falsedad, una contingencia. Miren, todo lo que hay que recordar para hacer una respuesta. Por eso les digo, ¿no? Todas las ciencias se complementan y se integran. Todas las matemáticas se complementan y se integran. Todos los sociales y humanidades se complementan y se integran. Ya. Entonces, la respuesta sería la letra A. Correcto. La letra A. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Profe, y en la 2, en la segunda, ¿qué excepciones serían? El COVID, una pandemia, una epidemia, un terremoto, cualquier tipo de desastre natural. ¿Ya? También A podría ser eso. cuando detienen a alguien. ¿Perdón?
Cuando detienen a alguien también podría ser una excepción, que ya no tiene libertad. ¿En qué sentido? ¿Cómo? No te Cuando una entiendo. A ver. persona, no, cuando una persona comete un delito y lo detienen, ya no tiene el derecho a la libertad. ¿Podría No, 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 ser? no. Tiene derecho a, obviamente, a llevar un proceso legal hasta que se le declare culpable. Para eso tiene que haber, pues, un proceso que realice el juez con un fallo. Toda persona tiene derecho a la defensa, ¿no? No, me Aún refiero a la libertad, cuando lo detienen. si te detienen de forma arbitraria, presenta pues tu habeas corpus. Así, ¿ya? Profesor, creo Sí. que mi compañera se refiere cuando ya está en la cárcel. No, obviamente cuando ya está en la cárcel es porque ya ha tenido una sentencia y ha tenido un fallo, ¿no? Y ha habido un proceso. ¿Ustedes creen que una sentencia se hace de un día para otro, en una semana o en un mes? No, lleva a veces meses o hasta años. Entonces, ahí ya cuando el juez, que es el único que puede declararte culpable o inocente, ya te lleva a prisión si te declaran, pues, ¿no? Tu culpabilidad. Y obviamente, pues, ya estando en la cárcel, se pierden, pues, ya ciertos derechos fundamentales, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otra preguntita. En lo que es el área ABC, según nuestro material, ya en la pregunta 1, a ver, léanlo y analícenlo, dice, ¿no? Un padre de familia está muy preocupado debido a que no ha podido cancelar los arbitrios. Los arbitrios son los impuestos que se canalizan y se dirigen a los ayuntamientos. ¿Qué es un ayuntamiento? Un municipio, el Consejo Municipal, que corresponden a los servicios públicos municipales de su casa, ¿ya? Los arbitrios municipales de la casa vienen a ser el impuesto predial. La palabra predial significa el predio, el terreno, la casa, el departamento, el edificio que tiene una persona, ¿ya? Esos son los impuestos prediales. Otro impuesto predial es limpieza de parques y jardines, alumbrado público. Otro se denomina relleno sanitario. Significa cuando parchan, resanan las veredas y las pistas. Y el impuesto predial, que se paga todos los meses por la propiedad o predio que tienes, vienen a ser ese tipo de impuestos municipales. ¿Ya? A ver, dice. Su situación se ve complicada, pues la municipalidad inició contra él acciones de cobranza forzada de la deuda. Pero recuerda que la Constitución establece que no hay prisión por deudas. Sin embargo, parece no estar informado de qué. A ver, ¿cuál sería ahí? A ver, Gabriel me dice la letra C, Renata, la letra C, Alejandro Cruz, la letra C. La C, Luis también. ¿Qué dicen, hijos, hijas, los otros caballeros y señoritas? La C, Edith, no, Sadit, Félix, ¿ya? Muy bien. La respuesta es la letra C, la C, ¿correcto? La letra C. Claro, una cosa es una falta, otra cosa es un delito. Y es más,
dentro de la ciencia social de la economía, una cosa es la evasión tributaria y otra cosa es la cuando una empresa, sea nacional o extranjera, no tributa, eso es evasión tributaria, ¿ya? Pero cuando esa empresa peruana o extranjera solamente declara parte o la mitad, por decir, de lo que debe tributar, a eso a ver cómo se denomina. Eso sería, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué sería eso? Cuando tú no declaras nada y no quieres tributar de forma absoluta, a eso sí se denomina evasión tributaria. Y cuando solamente declaras una parte o un porcentaje del total de lo que deberías tributar, ¿cómo se denomina en la ciencia económica eso? Eso sería elusión tributaria, que es diferente a la evasión. Pero ese es un tema del curso de economía que en algún momento también podemos desarrollar. ¿Ya? A ver, Celeste también dijo la respuesta C. Muy bien. Entonces vamos haciendo la otra pregunta que dice Miguel. A ver, en la pregunta 2, ¿cómo sería ahí, chicos? Dice, Miguel se muda a un nuevo vecindario, ¿ya? Y decide ofrecer en alquiler la vivienda en la que residía. Lleva, dice, a ver, a cabo la publicidad cuando las redes sociales y lo contactó Álvaro, quien finalmente se muda con Jorge a dicha vivienda. Punto. Al principio es puntual en el pago de la renta, pero por la recesión actual termina acumulando una considerable deuda de arrendamiento. Miguel insiste encarecidamente que pague la deuda, pero no recibe explicación alguna. Después de haberle notificado notarialmente, combinándolo, ¿no? Invitándolo, pues, a honrar su deuda, al ver que no recibe a cambio el dinero de la renta deudada, Miguel decide realizar un proceso legal para, dice el enunciado anterior, indique la alternativa por la cual podía resolver su controversia. Norca dice que es la letra A, Yaren la letra A, Celeste la letra A, Katrina la letra A, Edu dice la letra D, proceso de mediación, Luis la letra B, proceso de conciliación. Muy bien. A ver, Jean-Paul dice la letra B, Rubí la letra C. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Katrina dice la B. Sería proceso de conciliación, ¿ya? La respuesta de la 2 es la letra B, proceso de conciliación, ¿ya? Escuchen para que puedan entender, ¿ya? Conciliación es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos y está a cargo del conciliador.
que es elegido por las partes del problema, quien debe proponer alternativas de solución, ¿ya? Entonces, esa es la conciliación. Cuando es una negociación, viene a ser la búsqueda de solución sin la intervención de terceros ajenos al problema. Busca lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas, exponiendo sus puntos de vista, escuchando el de la otra parte, estar dispuesto a, como les digo, a llegar a un acuerdo, ¿ya? Para lograr el acuerdo que cubra las expectativas de ambas partes con una solución pacífica. Cuando es una solución pacífica, se denomina negociación, ¿ya? Y conciliación también es otro mecanismo alternativo de solución, ¿correcto? De que el conciliador es elegido por ambas partes. Y cuando hablamos de mediación busca en forma pacífica también dar solución al problema cuando las partes en conflicto no logran ponerse de acuerdo. Entonces, hay diversos mecanismos para lograr una solución. Resolución, solución, razón, racionalidad, raciocinio, resolver. Eso es lo que significa dar solución o resolución a un problema social en conflicto, en que dos o más partes. Y los mecanismos son conciliación, mediación, negociación, etcétera. ¿Ya? Son temas pues que cuando hagamos el tema de conflictos sociales vamos a detallarlo un poco más. Allá, Norquita, ¿no? Porque en un proceso de arbitraje, el que decide es el árbitro, como el árbitro de fútbol, penal, y le guste al otro equipo y le agrade al que está en favor del penal, el tercero es el que decide. Por eso no es la letra A, ¿no? Se quiere llegar pues a una solución pacífica, no penal, no civil o no contenciosa, ¿ya? Mi estimada Norca Ramírez, ¿ya? Obviamente que el árbitro es ese tercero es el que decide. Muy bien. En la pregunta 3, la Constitución peruana no, pero al final, todo tiene que llegar, pues, a un acuerdo que beneficie a ambos. Ah, es que no lo deben tomar como tácito. No lo deben tomar como tácito. ¿Sí? Ah, ya, es cuando entran se denomina a un laudo, laudo jurídico, ya cuando hay denuncia por una de las partes o por ambas partes. Claro, cuando a ti te denuncian, tú tienes que hacer una contradenuncia y ahí se inicia pues un proceso de laudo arbitral, tedioso, contencioso, que implica pues mucho desgaste de dinero, pagar a ambos abogados y psicológico. La idea es llegar a un acuerdo sin mayor afectación de ambas partes. A ver, quiero que se concentren ahora entonces. Dice, la Constitución peruana, ¿sí? Dice, actual establece, ¿no? A ver. Solo puede ser aplicable por el delito
de traición a la patria en caso de guerra o terrorismo. Pero en los últimos años, las muertes o consecuencia de la delincuencia se han incrementado en nuestro país, por lo que parte de la ciudadanía exige imponer la pena de muerte a fin de combatir eficazmente la delincuencia. Lo expuesto implica que a ver, Gabriel, Giselle, Renata, Luis, Félix, ¿no? Norca y John. Dicen la letra D. A ver, la D dice, habría una colisión constitucional entre la voluntad popular y el derecho a la vida. La 3, obviamente, la respuesta D. Correcto, correcto. La respuesta D. Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta número 4. ¿Ya? Dice, la mayor proporción de países del mundo ha suscrito tratados y convenios internacionales de protección al menor de edad, al niño y al adolescente, que están vigentes en el Perú. Ante el hecho de que un adolescente de 17 años asesine a un adulto por robarle el celular un día antes de cumplir la mayoría de edad, se puede afirmar que ¿cuál sería entonces ahí en la 4? Analícenlo unos segundos con paciencia, ¿ya? A ver, entonces, Catherine, Leticia, Gabriel, etcétera, dicen la letra E, ¿no? Dice, a ver, vamos a analizarlo. No puede ser juzgado y sancionado como si fuera mayor de edad. Claro, porque el acto del homicidio lo realizó cuando estaba todavía en su, ¿cómo sería? En su minoría de edad. Le faltaba todavía un día, ¿no? Para cumplir su mayoría. Entonces, la respuesta de esa pregunta sería la letra A. El fuero común es el fuero civil. El fuero civil. ¿Ya? Hay que recordar, por ejemplo, que el Código Civil, que data de 1984, tiene 2000 artículos. Y ningún abogado del Perú, magistrado, tribuno o etcétera, se sabe los 2000 artículos. Pregunta, chicos, ¿cuántos artículos tiene nuestra Constitución Política del Perú? A ver, dígame, ¿cuántos artículos tiene nuestra actual y vigente Constitución Política del Perú? Muy bien. Ricardo, y de esos 206 artículos, ¿cuántos artículos te sabes? Supongo que te sabrás unos 60, 70. ¿Sí, no? A ver, ¿cuántos? Luis, ¿cuántos artículos te sabes?
¿Ven? Siempre por eso los abogados o andan con su libro del Código Civil, del Código Penal, con la Constitución, o obviamente con su laptop, ¿no? Porque nadie puede saberse de memoria todos los artículos, normas, leyes, dispositivos que hay. Obviamente, modestamente, si te has dado cuenta, cuando me preguntas algo, yo te digo en qué título o en qué artículo está, porque me sé un promedio de 40, 50, no de memoria. Hay que saber a qué se refiere y cómo lo podemos interpretar, ¿ya? Obviamente, pues, ¿no? Con fe una, sí, obviamente, Anita, ¿no? Miguel Ángel dice, ¿no? No, tampoco. No hay nadie, no hay ningún profesional o magistrado del Tribunal Constitucional que se sepa los 206 artículos de memoria. Siempre hay que consultarlos y saber interpretarlos y analizarlos y darle la aplicación. Claro, ¿no? Ya, Jean Paul, obvio, me sé como 60 de los 206, ¿no? Por eso que ahí le voy indicando, cuando uno de tus compañeros o compañeros me preguntó sobre la pena de muerte, ¿no? 140. Régimen de sección, 137. Funciones de la PNP, 166. Funciones de las Fuerzas Armadas y PNP, 171. El artículo 1. El fin supremo del Estado peruano es de la dignidad y de la persona humana. Y los derechos fundamentales, artículo 2, con sus 24 incisos. Del régimen económico, 66. De las garantías constitucionales, el artículo 200, para modificar total o parcialmente a una nueva constitución, el 206, etcétera. Pero nosotros clase tras clase vamos a ir viendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, claro, hay que tomar Fulquino, Giselle. ¿Ya? Ahora, entonces, en así es Mileni, ¿no? Mileni, ya. Bien. En la otra pregunta dice, la 4 es la D, entonces concluimos ahí. A ver, vamos a ver otra preguntita. A ver, los que van a postular, por ejemplo, al juramento hipocrático, ¿no? Los galenos, galeno o médico. Ya, claro, esa anterior era la D. A ver, en medicina, ¿ya? Claro, la anterior es la letra D, ¿no? Ahora, vamos a hablar, dice, la pregunta dice, a ver. Del anterior, obviamente, sí, claro, no puede ser juzgado y sancionado como si fuera mayor de edad, ¿no? Ahora, pero, por ejemplo, en el Perú ha pasado varios casos, ¿no? Que obviamente están en ese centro de rehabilitación que viene a ser Maranga, que le llaman, ¿no? Maranga. Y obviamente a veces eso ya depende del juez, cómo aplica, ¿no? O cómo utiliza. A veces espera que llegue a su mayoría de edad, sea hombre o mujer, y obviamente lo comienzan a procesar ya bajo su contexto de
adulto, ¿no? Por eso le digo, es que las leyes se interpretan, no se utilizan, como se dice, de forma absoluta o estricta. Tiene que interpretarse y saber qué aplicación le va a dar. Bien, en cuanto a esta pregunta que dice, dentro de la estructura del Estado consagrada a la Constitución Política del Perú, se encuentra el sistema electoral. Si le preguntan en el examen cuáles son los órganos autónomos constitucionales del sistema electoral, te preguntan cuál es el órgano de máxima deliberación o de fallos o decisiones de comicios electorales, generales, gobernaciones, alcaldías provinciales y distritales. Es el JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, quien se encarga de organizar la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y quien se encarga de mantener los planillones, padrones actualizados de los estados civiles, es la RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la pregunta? Voy a leerlo. Dentro de la estructura del Estado, consagrado a la Constitución Política del Perú, se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Dice, resulta incorrecto afirmar que el Jurado Nacional de Elecciones se encarga. A ver, ¿cuál es la respuesta incorrecta ahí? La letra E, porque quien mantiene preparado y mantiene actualizado los padrones es la RENIEC, no el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Claro, esa es la RENIEC. Perfecto. Ya. Obviamente, así es, mi estimado John. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la otra pregunta. A ver, en la pregunta 2 dice, los tratados internacionales que versan significa que se encarguen sobre derechos humanos antes de ser ratificados por el presidente de la República, deben ser aprobados ¿por quién? A ver, dicen Katrina, la letra A, Celeste, la letra A, Juliana, la letra A. Entonces concluimos que la respuesta es la letra A, el Congreso de la República, ¿ya? El Congreso de la República. Muy bien. En la pregunta número 3 dice, ¿no? Si bien todas las personas tenemos derechos consagrados en la Constitución, hay circunstancias por las que el derecho del ejercicio de la ciudadanía es suspendida o suspendido. Este derecho es suspendido cuando bueno, acá en el Perú tenemos 18 ministerios con 19 ministros porque uno, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de lo que sé o tengo noción, obviamente tienen que entender que cada ministerio tiene sus propias funciones y sus propios alcances.
¿no? Es difícil conocer, pues, una persona que sepa de los 18 ministerios de qué se encargan cada uno, ¿no? Pero dentro de el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, pues, se encarga de coordinar, apoyo y, obviamente, coordinar todo lo que viene a ser las relaciones de apoyo social, económico y, obviamente, también de seguridad entre países, ¿no? De un estado a otro estado. Pero esa es ya la cartera o el despacho del propio ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? De la seguridad, principalmente, ¿no? De la seguridad. Entonces, Sadit, Julián y Luis dicen que es la letra C, Luis dice que es la letra Jean-Paul y Luis dice que es la A. Vamos a ver, ¿no? A ver. Alison dice que la A, Norca la C, Giselle dice E1 y 2, Rubí la A. A ver, vamos a ver. Dice, si bien todas las personas tenemos derechos consagrados en la Constitución, hay circunstancias por las que el derecho del ejercicio de la ciudadanía es suspendido. Este derecho es suspendido cuando pero en la letra E, a ver, ayúdenme porque en la E dice 1 y 1 o dice 1 y 2. Como que ahí está mal, ¿no? La alternativa, ¿no? Dice 1 y 1, ¿no? Sí, pues, a veces ya, pues, también San Marquitos tiene sus errores, ¿no? Bueno, Miren, la respuesta, la posición o la letra es lo de menos. Hay que saber cuáles son, ¿no? Las respuestas correctas. Entonces dice, una persona tiene sentencia con inhabilitación de los derechos políticos y en la 2 en romano dice, se declara estado de emergencia. Ya te mencioné que es el artículo 137. Ahí dice régimen de excepción. Se da cuando hay estado de emergencia y estado de sitio. El estado de emergencia es principalmente todo lo que es referido a desastres naturales. Y el estado de sitio es guerra civil, invasión de un país a nuestro país y por guerra civil entre los peruanos que nos estemos peleando, ¿no? Entonces ahí claro, John, obviamente el estado de emergencia fue la pandemia, ¿ya? Entonces, en esta pregunta 3, obviamente que la respuesta es 1 y 2 en romano, ¿ya? 1 y 2. Creo que seguro han querido ponerlo en la letra E. Por eso le digo, no, ese tipo de preocupaciones no tengan. Lo que ustedes deben tener es la certeza, bajo el contexto de la teoría, de la norma o de la ley, cuál es la respuesta. ¿Ya? ¿Sí?
Claro, 1 y 2 en romano. Claro. Al fin y al cabo, ustedes cuando den el examen tienen que tener la certeza, ¿ya? No interesa en qué posición esté la respuesta, en qué letra, sino que cuando ustedes realmente marquen la alternativa, tiene que ser la correcta, ¿no? Pero ahí viene pues con algún error, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Ya. La pregunta 4, a ver, ¿cuál sería? A ver, Norca. Bueno, se pierde pues en una pandemia el derecho de transitar libremente, principalmente, ¿no? De la libertad de tránsito, porque hay que estar pues encerraditos, ¿no? Obviamente que otro de los derechos que se pierden en estado de emergencia por pandemia o epidemia es a la reunión. No puedes celebrar tu cumpleaños o hacer pues la hora loca, por ejemplo. ¿Ya? No puedes hacer la hora loca, por ejemplo. Eso es momentáneo, ¿no? Se restringen ciertas cosas. Claro, pues obviamente por la situación apremiante de un virus, obviamente muy agresivo, que actúa con gran rapidez, tenemos que estar encerrados, en otras palabras, y perdemos pues ese principal derecho, libertad de caminar, libre de tránsito, o obviamente desplazarse de un lugar a otro, como sufrimos con el COVID-19, ¿no? Entonces, la educación intercultural estipula que el Estado debe comprometerse, ¿no? A ofrecer una educación pública con una serie de características, ¿ya? Félix, Brenda, Luis, Norca. Norca dice, entonces el estado de emergencia sí incluye el derecho a la ciudadanía. No necesariamente porque cuando eres ciudadano, obviamente pues tienes derecho a la opinión, ¿no? De derecho a expresarte, ¿correcto? Por eso les digo, eso va a depender de lo que en ese momento, por las condiciones o factores apremiantes, el gobierno del turno o el presidente decida qué aplicar o no aplicar. Es que no hay un manual o algo ya estipulado al detalle. Nadie está preparado para una situación de extrema peligrosidad para la vida, ¿sí? Ni el propio presidente americano, ni el presidente ruso, ni el presidente chino. Son situaciones en que la humanidad no tiene un manual o tiene una norma, solamente hay cierto tipo de prevenciones, pero nadie se imagina cómo va a suscitarse. Nadie tiene, como se dice, pues, ya o ve el futuro, ¿no? Claro, no, es decir, no hay un manual establecido. Pónganse que venga un terremoto al Perú, grado 8,1.
¿Quién te ha preparado para eso? Es bien difícil, ¿no? O la humanidad está preparada para la colisión si nos cae un asteroide, un cometa. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de los profesores? ¿Qué presidente del mundo? Es que son eventualidades que no se pueden manejar. Son impredecibles. Acuérdense que la madre naturaleza es impredecible, incontrolable. Todos los años sabemos que viene el fenómeno del Niño y ningún gobierno o a nivel del planeta está preparado para, obviamente, ¿no?, evitar el fenómeno del Niño. Que se pueda prevenir en algo o menguar, ¿no? O de repente manejar en ciertos aspectos, sí, pero la madre naturaleza es impredecible y no sabemos con qué intensidad va a venir, ¿no? ¿Ya, Giselle? Así es. Ya. Entonces, la 4 sería la respuesta, la letra. Ya. La respuesta sería la letra D, ¿no? La letra D, ¿sí? Entonces, chicos, para que así de simple entiendan que es intercultural, abarca y concierne, ¿ya?, a la relación entre culturas. A eso se denomina intercultural, ¿correcto? En otras palabras, la interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas diferentes, ¿ya? Donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo o de un grupo cultural esté por encima del otro, ¿ya? Favoreciendo en todo momento, o se debe plantear el diálogo, la concertación y obviamente con ello el cambio o el intercambio cultural. Un ejemplo, pues, ¿no? Ya hace 6, 8 años o 10, la cultura venezolana con sus comidas, la arepa, la cachapa, el pepito, la arepa perico, la arepa reina pepiada, las caraotas, la lechosa, que viene a ser la papaya, etcétera, ¿no? Ya hemos combinado ese tipo de vocablos o palabras, ¿no? Ya que ellos con nosotros han tenido una interculturalidad, ¿ya? A ver. Muy bien, entonces, mis estimados y estimadas, ya, ya para la próxima sesión, obviamente ya vamos a ir desarrollando, temas, ¿no? Y ya la coordinación de Sabia, ya con tiempo le va a mandar su material adecuado y a nosotros pues también ya lo vamos a explicar como siempre y obviamente analizar, conversar y obviamente entender, ¿no? Cada tema o cada capítulo, ¿ya? Bien, chicos, gracias a ustedes por la paciencia
A veces ustedes saben pues que la tecnología también se pone un poco reacia, se cae el sistema, ¿no? Hay que tener paciencia nada más. En la vida todo es un proceso. Por eso dice proceso de examen de admisión. Tiempo y espacio. Disciplina, dedicación, constancia, perseverancia. Cuídense, Claudia, Rubí, gracias a ustedes también. Juan, ¿sí? Juan Diego, Renata, Marlene, gracias a ustedes por la paciencia, ¿sí? Y ya nos vemos, pues, hasta la próxima sesión. Cuídense, pues, ¿sí? Un abrazo, bendiciones.